Bien, queridos hermanos, en esta mañana vamos a seguir con nuestro tema y desarrollo de esta importante doctrina sobre la santificación y de manera afín y de una manera complementaria al estudio de la ley de Dios, de toda la ley de Dios. Hemos dicho bastantes cosas ya respecto a la naturaleza de esa obra del Espíritu Santo que es la santificación, y hoy pues no voy a insistir ya más, pero solamente quiero recordaros cosas que dijimos la semana pasada y que creo son de importancia, en el sentido de que es muy necesario para entender adecuadamente todo lo que vamos a tratar, ver la diferencia que hay entre la obra de justificación, es decir, aquella obra por la que Dios declara justo al pecador, perdona sus pecados por gracia, sin ninguna clase de actuación del pecador, sin ninguna clase de contribución suya, sin ninguna clase de participación. Dios, que ha elegido a esa persona, la justifica, la declara por un acto, de misericordia, la declara justa y por lo tanto reconciliada consigo. Eso de un lado, que es distinto de la obra del Espíritu Santo santificando a esa misma persona. Son obras diferentes. Naturalmente coinciden en muchos aspectos, en muchas cosas, pero también se diferencian en otras cosas. Es una obra del Espíritu Santo, ciertamente. Es una obra también de gracia, porque todo lo que tratamos aquí siempre es de gracia. Pero cuando hablamos de gracia, no quiere decir que la persona tenga que estar necesariamente pasiva. Son cosas distintas. Cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando de la misericordia de Dios y del favor no merecido por nadie. Y eso siempre, en nuestra vida todo es de gracia, todo, absolutamente. Pero no en todo estamos pasivos, no en todo estamos inactivos. Y aquella persona que Dios ha regenerado, que ha justificado, que ha convertido en nueva criatura, que ha dotado, en cuyo espíritu está morando el Espíritu de Dios, a esa criatura Dios la va a hacer crecer, y la va a hacer crecer mediante un proceso que es el proceso de santificación, en el cual participa la persona implicada. Y esto es algo universal a todos los cristianos, a todos los regenerados, a todos. Ciertamente que se produce un crecimiento diverso en los cristianos. En unos es más rápido, en otros no lo es tanto. En unos significa una robustez extraordinaria y casi diríamos una vida en la cual hay pocos conflictos. En otros, al contrario, los hay y tiene una serie de problemas y dificultades. Pero es algo así, como una siembra de plantas, una siembra de semillas en la que vemos cómo va naciendo todo. En un campo sembramos el trigo y vamos viendo cómo todas las plantas suben. No hay dos que suban exactamente iguales. Cada una tiene sus características, cada una hace su crecimiento, y ciertamente que todas son semejantes porque todas son trigo, proceden de una misma semilla, pero hay diversidad en ellas. Unas tendrán más enfermedades que otras, algunas tendrán más grano que otras, producirán más fruto, unas requerirán más atención, otras menos, y así la diversidad de todo eso va a dar que al final, de todas maneras, se va a cosechar y se va a recoger ese grano. De manera que la diferencia entre santificación y regeneración o justificación, que son dos obras de Dios muy relacionadas con el principio y origen de la vida, se diferencian entre sí de la misma manera que se diferencia el nacimiento de una criatura y su crecimiento. Una cosa es el nacimiento, otra cosa es el crecimiento. Todo ello obedece, desde luego, a unas leyes establecidas por Dios, a un proceso que Dios realiza. Todo eso se debe a una obra en el campo espiritual de gracia también. Pero son distintas cosas y no pueden confundirse. Y una gran parte de los errores, de los problemas y las dificultades que vienen de aquí en relación a la santificación está, decíamos, en que se confunde con mucha frecuencia lo que es justificación y lo que es santificación. Por ejemplo, el famoso texto: no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, que de una manera inadecuada muchas personas
creen o piensan que es algo referido a la santificación, cuando no tiene nada que ver con el tema de santificación, sino que el apóstol está tratando siempre del gran conflicto que existe en el judaísmo y que por ende se va a transmitir al principio al cristianismo, de aquellos que pretendían justificarse por medio de las obras de la ley. Los que se justifican, el problema de la carta a los Gálatas, el problema que se establece en la carta a los Hebreos, Romanos, etcétera, todos estos lugares donde se aborda y se discute el tema de cómo y de qué manera somos justificados delante de Dios, justificados por la gracia, por medio de la fe. Y eso significa que no es a través de las obras de la ley, no estamos pues en la sujeción a la ley como camino de justificación. No estamos bajo la ley como camino para obtener nuestra reconciliación con Dios, nuestra paz con Dios. Ese es un camino abortado, es un camino que no puede seguirse, porque ciertamente que es un camino, estamos llamando que es un camino. Porque bienaventurada la persona que persevera todos los días de su vida en todos los mandamientos de la ley. Y si eso fuera posible, ciertamente habría justificación. Porque la ley es un buen camino, la ley es buena, pero debido a la debilidad de nuestra carne y debido a la imperfección y al pecado nuestro, nosotros no podemos seguir ese camino de la ley de Dios perfectamente y por lo tanto no podemos tener jamás justificación delante de Dios, no podemos conseguir nosotros el favor de Dios a través del camino del cumplimiento de las obras de la ley. Es lo que se está debatiendo siempre, constantemente, en todos esos pasajes, esos textos. Ya abordaremos el tema, desde luego, más adelante con más detalle, pero vaya por delante, pues, el decir que la santificación de que estamos hablando implica una actividad consciente de la persona, una actividad consciente, inteligente. Significa que el creyente, está alerta y despierto para observar todo aquello que es desagradable a la voluntad de Dios, que es incompatible con esa voluntad, y cuida de mortificar esas cosas, de matarlas. La santificación y el progreso en esa santificación supone una sujeción, una obediencia o sometimiento de toda nuestra personalidad a la voluntad de Dios, a la voluntad revelada de Dios, es decir, a la palabra, a la ley de Dios. Una conformidad a esa norma que es su divina palabra, que es el único camino que tenemos nosotros para avanzar y progresar de acuerdo con su voluntad revelada y expresada en la palabra. De manera que estamos empezando a poner unas bases aquí. Estamos hablando de la experiencia cristiana de crecimiento y de santificación. Esto quede claro. Y quede claro cada una de esas afirmaciones, que no puede confundirse con la experiencia de un pecador que es regenerado y justificado. Partimos de dos supuestos distintos. En la regeneración partimos del supuesto de una persona que está muerta en sus delitos y pecados. En la santificación partimos del supuesto de una persona que está viva a Dios, que ha recibido el Espíritu de Dios, que ha sido regenerada, que no está bajo el dominio y control del pecado, sino bajo el dominio y control de la gracia de Dios, en la cual, por lo tanto, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, significa algo muy distinto del caso anterior. Para el cristiano, todo lo que procede de la boca de Dios es su deleite. Todo lo que viene de Dios ha de ser recibido con agrado, porque es un hijo de Dios. Y lo que no podemos confundir es a los términos. No podemos hablar de los hijos de Dios como si se tratase de gente rebelde y pecadora, de gente irregenerada. Hay que tener mucho cuidado con esa especie de piedad afectada de algunos cristianos que dicen: es que yo, como soy tan pecador, pobrecito, tal, como veniendo a decir, mira, no puedo hacer nada contra el pecado, estoy vendido, tengo que seguir el pecado, tengo que seguir el camino del pecado, del mal, no puedo, somos muy pecadores.
Esa parodia, que hay que hacerlo así en forma de parodia, no solamente deriva de una confusión total de lo que es un cristiano, sino que además puede ser incluso a veces la justificación de algunas personas para perseverar en el pecado, para mantenerse en lo que les gusta. Y si les gusta, entonces su lugar no está entre los cristianos, sino entre los irregenerados. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos nuevas criaturas. Y por lo tanto se nos dice claramente: el pecado no reinará sobre vosotros, no tendrá dominio sobre vuestra voluntad. La característica esencial de la persona cristiana es de que ella domina el pecado por la gracia de Dios, por la obra de santificación y la presencia del Espíritu Santo. Lo domina y lo controla. No al contrario, no está controlada y dominada por el pecado. Porque esa es la situación de los que no son hijos de Dios, de los que están fuera de la gracia, de aquellos que no han experimentado nada y que naturalmente están abandonados totalmente y muertos en sus delitos, en sus pecados, y son juguete de toda tentación. Estamos hablando de nuevas criaturas, de aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios, de aquellos que tienen una nueva simiente. A estos se les propone este camino de santificación y toda esa experiencia de transformación de su mente, esa renovación de todo su ser. Esta es una obra, pues, que se realiza solamente en los regenerados. El regenerado puede entenderme, puede saber lo que significa esa experiencia. Una experiencia que, considerada de una manera total, es una experiencia ascendente y progresiva. No es regresiva. Y aunque tenga sus tropiezos, diríamos, aunque tenga sus experiencias puntuales, sus cosas concretas, sus problemas específicos en distintos momentos de su vida, no es una caída hacia atrás, sino que es una experiencia de aquel que sabe lo que significa andar y estar juntamente con su Redentor, un Redentor que ha triunfado sobre el pecado y la muerte, que somos hechos participantes de esa gloria que ha de venir y que andamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Naturalmente, esto tiene mucho que ver con el conocimiento que se tenga de la palabra de Dios y con la actitud de las personas ante la palabra de Dios. Y por esto ya dije que de una manera muy clara, para distinguir estas dos situaciones que planteamos, la del justificado o regenerado y la del santificado, decíamos que el camino de santificación es la ley de Dios. Y nuestro estudio de santificación va a ser en realidad un estudio de la ley de Dios, porque no hay otro camino. Es el único camino de santificación. Dios no ha dejado el proceso de esa santificación a nuestro propio capricho, a nuestras teorías, a nuestros deseos que de vez en cuando salgan de hacer esto o hacer lo otro, sino que todo eso está perfectamente pensado y planificado por Dios. Es lo que el salmista nos dirá en el Salmo 119 tantas veces, que ese es el camino en el que debemos andar, que ese es el camino que se nos propone. De manera que vamos a empezar a hablar mucho en los próximos días de la ley de Dios. Y yo creo que eso va a ser una bendición para todos vosotros. Una bendición porque la recta comprensión de lo que significa la ley de Dios pone ante nosotros una avenida por la que debemos ya discurrir sabiendo por dónde debemos andar. Es la gran bendición que tenemos en la ley de Dios, que es luminosa, es claridad, es luz. Sabemos de ahora en adelante, cuando contemplamos esa ley en el sentido que explicaremos, sabemos por dónde hemos de ir. No estamos a ciegas. La palabra de Dios, que es un sinónimo, por cierto, del término ley, como en el Salmo 119 vemos,
es una lámpara, es una luz en nuestro camino y nos hace avanzar con seguridad, sin necesidad de estar haciendo cábalas o siguiendo teorías sobre qué haremos, cómo nos conduciremos, cómo nos comportaremos en este mundo para agradar a Dios, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo, es decir, para cumplir la ley. Porque la ley y el resumen y su esencia son esas dos grandes afirmaciones: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Así pues, podemos decir ya para empezar este tema de esta mañana que la función de la ley de Dios se puede estudiar desde luego desde muchas perspectivas y desde muchos ángulos. De ahí pueden nacer incluso ciertas dificultades en algunas personas porque, como he dicho antes, nada más que confundir, solamente que la confusión sobre el papel que debe desempeñar la ley, eso ya origina una completa, una especie de caos, una anarquía espiritual. Los judíos, por ejemplo, el pueblo de Israel, en el momento en que se olvidó que la ley era un camino para andar en santidad y creyó que la ley era el camino para justificarse delante de Dios, en ese momento todo se rompió. ¿Cómo sucedió eso? Pues sucedió gradualmente, sucedió a través de las desviaciones que se iban produciendo en el ánimo y en el espíritu de los israelitas. De manera que cuando el Señor Jesucristo viene y cuando los apóstoles realizan su labor, etcétera, en el judaísmo de su tiempo, para ellos, los judíos de su tiempo, la ley no era un camino de santidad, era un camino de justificarse. Era la manera en que querían conseguir ser salvos, justificarse delante de Dios, lograr su paz con Dios por sus obras. Y claro, ahí no puede ser, la ley no está para eso. O mejor dicho, la ley está para eso, pero la ley no puede cumplir eso porque nuestra personalidad no lo permite. Nosotros no podemos obedecer y seguir con nuestras fuerzas como personas irregeneradas. El ser humano, estoy hablando, la criatura no regenerada no puede perseverar en eso. Y aun siendo regenerada, ya entonces las cosas cambian. Cuando es regenerada, ya esa ley ya no es un camino de regeneración o para conseguirla, porque ya está regenerada, por gracia. Y la ley se convertirá en el camino, como he dicho, de santificación. De manera que como camino de santificación, y esto, como bien dice este autor que menciono de vez en cuando, Rushdoony, es evidentemente así. Él dice en una frase lapidaria y directa y muy clara: la justificación es por gracia por medio de la fe. La santificación es por la ley. Así de claro y directo en su frase que ahí está escrita. La santificación es por medio de la ley y no podemos ser santos en el sentido que habíamos explicado en otros días, fuera o aparte de la ley de Dios. Además, por una razón muy clara. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice exactamente qué es el pecado. ¿En qué consiste el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3, 4. El pecado es transgresión de la ley. En cuanto se transgrede la ley, hay pecado. Y la santificación es lo contrario. Es la huida de o separación del pecado para acercarnos y aproximarnos a la luz y a la perfección de Dios. Sed santos como yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Primera de Juan 3:4, pues, nos define el pecado en relación con la ley. Donde se produce transgresión de la ley de Dios, allí hay pecado. En el estudio de la ley de Dios tendremos que hacer algunas distinciones de aquellos aspectos de la ley, como son los ceremoniales y una serie de aspectos más que han sido cumplidos, no derogados, sino cumplidos, realizados totalmente por el Mesías. Por el Mesías han sido cumplidos y nos han sido imputados a nosotros. ¿Verdad que nosotros delante de Dios
compareceremos como aquellos que han cumplido la ley perfectamente, toda, porque la ha cumplido por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Lo cual no quiere decir que nosotros en adelante vamos a mirar la ley con menosprecio, como diciendo, esto ya no sirve, esto hay que rechazarlo. Nosotros estamos siempre mirando a la ley, incluso a todas aquellas regulaciones que gobernaban la vida hasta en sus más íntimos detalles del pueblo de Israel. Nosotros contemplaremos esa ley con admiración, siempre con admiración, no siempre como si estuviéramos obligados a realizar los actos concretos que allí se especifican en cada punto, en cada tema. Hay aspectos que veremos de carácter social, hay aspectos de carácter ritual, etcétera, que tendrán su lugar y su explicación. Pero en conjunto y globalmente, la ley de Dios es para nosotros un motivo de admiración. Y el menosprecio de la ley de Dios, de cualquiera de sus puntos, de cualquiera de ellos, es pecado. Porque la transgresión de la ley es pecado. Solamente por medio de la interposición de la persona de Jesucristo y el cumplimiento que hay en Jesucristo de todas las cosas de la ley, nosotros podemos también decir delante de Dios que hemos cumplido y cumpliremos toda la ley. Él es nuestro sustituto, Él es aquel que nos representa a la hora también de esta cuestión del cumplimiento perfecto de la ley. En la práctica nosotros tendremos que vivir conscientes de que el camino de santificación es esa ley precisamente, y que hemos de ir considerando aquellos aspectos de la ley, aquellas partes de la ley que han sido definitivamente realizados, totalmente cumplidos en la persona y obra de Jesucristo, y aquellos otros en los cuales nosotros debemos seguir andando, debemos seguir caminando. Y muy particularmente en lo que se refiere al área de la ética, al área de nuestra conducta moral en el sentido original de la palabra, es decir, de costumbres, de costumbres, en ese aspecto seguiremos viendo que no hay otro código, no hay otras leyes, no las fabricamos nosotros, no las dejamos a los impulsos de nuestras emociones o a la conveniencia de las circunstancias o al parecer de alguien. Sigue siendo la misma ley inmutable de Dios, los mismos principios de esa ley que expresan la santidad de Dios, que expresan la voluntad de Dios. De manera que por ese lugar vemos, 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Y por el otro lado, en el Salmo 119, tenemos lo que pudiéramos decir la expresión de que es lo contrario del pecado. Lo contrario del pecado, naturalmente, pues la virtud, el bien. La virtud y el bien solo pueden conocerse y solo pueden definirse por medio de la ley de Dios. No hay otra definición de lo que es la virtud, de lo que es el bien, sino a través de la ley divina. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Tus mandamientos, dice el salmista en estos versículos 127 y 128 del Salmo 119. Tus mandamientos, tu ley, son amados por mí, estimados más que el oro y más que todas las cosas. Y por contraposición, y aborrecí todo camino de mentira. El camino de verdad, el camino de el bien, es el camino de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. De manera que, por un lado, fijaos, el pecado se define, 1 de Juan 3:4, como transgresión de la ley. El bien se define como sujeción a la ley de Dios.
La ley de Dios está expresando qué es el bien. Esa palabra divina es precisamente el foco y el faro al cual están mirando nuestros ojos. No sacamos de las costumbres sociales de la época, de los que pretenden decir, es que el Espíritu nos guía. Estamos con eso en el mundo de los carismáticos, de los iluminados de otros tiempos, de los anabaptistas del siglo XVI, toda esa corriente de personas que cuando rechazan la palabra escrita quieren poner sus propios sentimientos, lo que el Espíritu me diga. Eso no. No vamos a volver jamás a ese enredo de las opiniones particulares de quien sea, con el nombre del Espíritu, pretendiendo que es el Espíritu. Es la Escritura, es la palabra escrita, es el texto de la palabra, es el texto iluminado por el Espíritu de Dios, entendido e interpretado de acuerdo al propósito original con que ese texto ha sido dado, con arreglo a la mente de Dios, pero ciertamente el texto, no otra cosa. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿realmente qué es la ley de Dios? Decíamos hace unos días que el problema que suscita a veces, en el mundo de hoy sobre todo, un mundo de rebeldía, no lo olvidemos, un mundo donde jóvenes, maduros, todo el mundo está en una actitud de rebeldía general frente a todo lo que sea autoridad. Lo vemos, está en la calle, está en las casas, en la familia, está en la iglesia, está en todas partes. Vivimos en un mundo de gente rebelde, desobediente. Y por lo tanto la palabra ley parece que en un cierto sentido produce un choque, produce un cierto temor. Pero no es así, no puede ser así. La ley de Dios, ya vemos cómo se nos presenta en la Escritura. Esa palabra Torá, que nosotros la traducimos por ley, y bien está, hay muchas formas de traducirla, desde luego. Claro, a veces al decir la palabra ley, pues uno piensa, a lo mejor está pensando en el boletín oficial del Estado. Claro, eso sí, entonces, cuando se piensa en el boletín oficial del Estado, o cuando se piensa en el Código Penal, o entonces le puede dar un poco de miedo. Y viene ese rechazo de la palabra ley incluso. Máxime en el clima de desprecio a la autoridad con que se vive en este siglo. Pero entendamos adecuadamente lo que significa la palabra Torá. La palabra Torá originalmente en realidad significa instrucción. Significa enseñanza, algo así como educación, y también guía o dirección. De manera que la ley de Dios, ante todo, se nos propone, se nos presenta delante, nos viene de parte de Dios, eso sí, en forma imperativa, porque es una enseñanza con autoridad. La enseñanza con autoridad. No es una enseñanza como la que viene pues, en un libro que cogemos en la biblioteca y si lo que queremos, porque lo ha escrito una persona como nosotros, que si queremos le hacemos caso y si no, no, y lo dejamos. No, la ley de Dios, la enseñanza de Dios, la Torá de Dios es una enseñanza con autoridad, porque el que la da es el único que está titulado en todo el universo para dar leyes, para dar instrucciones, para dar enseñanzas. No hay otro. Él ha creado el universo, Él ha establecido las leyes generales en que ese universo se rige y también en el orden moral. Es el único que tiene autoridad para decirlo. Por lo tanto, la Escritura, toda la revelación de Dios, todo, absolutamente, es la expresión de la voluntad con autoridad. Pero se nos propone como un camino que hay que seguir, como una educación, una instrucción. Y debemos seguirlo, de manera que la Escritura nos dice, si seguís ese camino, en ese camino vais a tener bendición y paz. En ese camino que es mi ley, mis mandamientos, mis instrucciones, en ese camino hay verdaderamente dicha y felicidad. Fuera de ese camino
miseria, desgracia, corrupción, muerte. De manera que la ley de Dios está ahí puesta como un camino. Cuando a Israel se le dio aquella ley, se le puso exactamente en esos términos. Ahí tenéis mis mandamientos, mis estatutos, seguidlos y os irá bien. Seguidlos y tendréis dicha y felicidad. Vuestra sociedad toda, no solamente como individuos, como personas, vuestro pueblo, vuestra nación, vuestras familias, vuestras actividades y vuestro trabajo, todo estará bajo la bendición de ese camino. Pero cuando os separéis de ese camino, pensad que todo se os va a volver en contra. Y hay formas muy especiales en que las cosas se ponen en contra de la humanidad. Por ejemplo, la humanidad de hoy, de otros siglos, cuando se ha desviado de los caminos de Dios, ha ido fuera de esos caminos, lo que está haciendo, lo que ha hecho es atraer sobre sí toda clase de desgracias. No porque haya una especie de Dios vengativo que dice, sí, pues ahora verás. No es por eso. No es eso. Es porque ese camino de la ley de Dios es el único camino en que se debe andar. Es el único camino de armonía con toda la creación y el universo. Y fuera de ese camino se viene a chocar de frente con esa armonía. Se rompe el esquema o se intenta romper. No encaja nada. Y al no encajar nada viene la desgracia y la miseria. Claro, esta es la manera de interpretar lo que ocurre en el mundo. Si nosotros pensamos, ¿cómo es que en Etiopía muere la gente? Así, ¿cómo es que en tal sitio ocurren estas desgracias? ¿Cómo es posible que haya tantos refugiados y tanta, etcétera? Y vemos todo el cuadro de miseria en el mundo, el hambre, las persecuciones. Claro, no podemos interpretar eso fijándonos solamente en ese problema y empezar caso por caso, casuísticamente, decir, bueno, pues esto viene porque aquello, tal y lo otro, o el hambre, fíjate qué culpa tienen estas criaturas porque esto... Claro que sí, así puntualmente no se puede interpretar, no se entiende nada. Hemos de darnos cuenta de que es necesaria una interpretación global. La humanidad, cuando camina fuera de la ley de Dios, camina en el caos. No tiene estabilidad ninguna, es como una nave sin timón. En un momento parecerá que está en el rumbo adecuado, pero al otro momento está fuera de ese rumbo. A una nación le irá bien, a otra nación le irá mal, pero nunca le irá bien definitivamente. Serán momentos esporádicos. Fuera de la ley de Dios hay caos. La ley, pues, no es simplemente una lista de mandamientos. No es solamente una lista de prohibiciones. No es una lista de cosas que hay que hacer y de ritos que hay que cumplir, etc. Todo eso es una manera, casi diríamos, infantil de considerar la ley. Cuando se mira la ley solo a eso, y claro, así se puede hacer, como hacen muchas personas, cogen el Antiguo Testamento y dicen, ¿este para qué me sirve? Y esto, incluso se ríen y hacen y quieren sacar a ridículo ciertos mandamientos y cosas. Esto no tiene nada que ver conmigo. Claro, a lo mejor es verdad que no tiene nada que ver con él, con quien sea, porque nunca ha tenido nada que ver ninguna parte de la Escritura. Pero un cristiano no puede decir eso. Un cristiano ha de entender qué significa todo eso dentro del plan armonioso y global de la revelación divina. Hay más que una lista de cosas. Aquí está expresada la santidad de Dios, está expresada la voluntad de Dios, la autoridad de Dios. Para un pueblo que vivió en Palestina en un tiempo, hay ciertas cosas que les eran obligatorias, o mejor dicho, que les eran necesarias, que si no andaban en ellas, pues, como diríamos hoy, allá ellos. Allá ellos. Dios viene a decir las cosas de esta forma, un poco. Ahí tenéis el camino, si queréis seguir vais a tener paz y bendición, si no queréis seguir, allá vosotros. Vamos a hablarlo así para entendernos. Allá vosotros. Toda la palabra de Dios, toda la Escritura, dada por inspiración, que es buena, que es el instrumento útil, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para redarguir, para instruir en justicia. La ley, pues, ahí está la palabra. La ley es la revelación
de la justicia de Dios, del orden de Dios. Y aquí hemos de decir, claro, que por lo tanto no existe jamás, de ninguna manera, oposición entre la palabra ley y la palabra gracia, entre el concepto ley y el concepto gracia. El cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que si cumplimos la ley estamos amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y la gracia es amor. No puede existir, jamás. Esas son interpretaciones, se derivan del desconocimiento de estas cosas a veces. Ley y gracia, en su lugar adecuado, son perfectamente coordinados. Solamente cuando el pueblo de Israel, los judíos, y acordémonos de las epístolas de Pablo, los judíos y los judaizantes, intentaron sacar la ley de quicio, aplicarla para aspectos para los que no está diseñado, entonces sí, entonces el apóstol dirá, alto, la ley no es eso, la ley no es para eso, la ley no es nuestro camino de justificación, y menos aún las interpretaciones de la ley hechas por determinados rabinos judíos, que también ese es otro tema que aparece en las epístolas de Pablo. Las interpretaciones y las aplicaciones que no tienen realmente sentido porque están desquiciadas y no están conforme al diseño original de la ley. El diseño original de la ley de Dios es el camino de instrucción y de enseñanza en el que debemos andar en obediencia y en sujeción, porque de esa manera es como amamos a Dios y amamos al prójimo. El amor a Dios y amor al prójimo no lo podemos resolver nosotros en nuestra mente como mejor nos parezca, sino que Dios dice, para amarme a mí y amar al prójimo, ahí tenéis el camino de la ley. Es esa la forma, porque ya digo, este amor no es una cuestión de emociones y sentimientos, etcétera, sino que es una cuestión del respeto a las personalidades divinas y humanas y una posición ante Dios y ante los hombres, un respeto a lo que es su autoridad y su derecho, como el de nuestro prójimo también. Y por eso en Romanos capítulo 13, que ya hemos citado en otras ocasiones, nos interpreta adecuadamente el amor al prójimo en términos de la sujeción, de la obediencia y del respeto a la ley de Dios. Esos mandamientos que dice el apóstol, que menciona entre otros, ya saben que no es una cosa exhaustiva y terminal, sino un ejemplo cuando dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y solamente a través del cumplimiento de la ley es como tenemos el fruto del amor. No hay otra forma de amor. No hay otra definición de amor. Sino a través de eso. Y cuando leemos 1 Corintios 13 nos damos cuenta de que allí lo que se está haciendo es explicar una aplicación de la ley de Dios, particularmente del Decálogo. De manera que, hermanos, ahí tenemos esta idea y muy breves minutos ya para decir algo sobre el tema de la ley como revelación perfecta de esa justicia divina. Hemos dicho que no hay oposición. Ley y gracia. Ley y gracia son dos facetas, dos aspectos que se combinan perfectamente dentro del carácter de Dios, de los atributos de Dios. La ley es la manifestación de su justicia y la justicia es un atributo de Dios, como la gracia, la misericordia, el amor son atributos de Dios en relación con sus criaturas. No hay dos revelaciones distintas, por lo tanto no puede ser la ley una cosa y la gracia otra, todo procede del mismo Dios. No hay dos caminos de salvación. Es más, cuando en Romanos 1:17 el apóstol San Pablo nos dice ¿cuál es la esencia del Evangelio? El Evangelio, fijaos, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de salvación. Romanos 1:17 nos está diciendo que en el Evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que en el Evangelio se está revelando y manifestando la justicia de Dios. Claro, es la expresión de toda la ley, de todo el contenido de la mente de Dios manifestado en ese Evangelio, que quiere decir en esa gran noticia nueva de salvación. ¿Salvación cómo? Por la obra del Mesías. La obra del Mesías que se somete y sujeta a toda la ley, que cumple por nosotros y en nosotros toda la ley. Y que nos imputa y nos traslada toda su justicia, para que seamos justificados y perdonados. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que se revela en la ley de Dios? En la ley de Dios se revela la justicia de Dios. Dos cosas perfectamente iguales. Cuando leemos la ley de Dios decimos, aquí está revelada la justicia de Dios, como también está revelada la misericordia y está revelado todo, la sabiduría, todos los atributos de Dios están revelados en estas cosas, como en el Evangelio. Y es que debemos de tener una idea compacta y global de las cosas, no fraccionada. Como si la gracia fuera una cosa, la ley fuera otra, el amor fuera una cosa, la justicia fuera otra, como si fueran oposiciones o contradicciones entre sí. Es que Dios no es así. Estamos hablando de todo lo que procede de Dios, de sus atributos, de sus obras, de la revelación de todo ese plan vastísimo, extraordinario de la salvación. Por lo tanto, como el salmista dirá, ¿verdad? Todo el día ha sido tu ley mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. No hay otra cosa comparable a ella. Es un prodigio de sabiduría y de ciencia. Cada uno de esos mandamientos, como el Señor Jesucristo decía, hasta la más pequeña jota o tilde de la ley, hasta el más insignificante detalle, en ello está revelado la sabiduría, la justicia y la perfección de Dios. Es cosa de que nosotros lo veamos. El problema estará ahí, estará en nosotros, no en la ley. El problema estará en nuestra mente, que está revuelta y confusa con muchas cosas, influida por teorías de este mundo, etc. Ahí sí que podemos tener problemas. Es un problema nuestro, ajeno a la ley. La ley es perfecta. Toda ella. Un espejo, como plata refinada 7 veces. Y el cristiano, aun sabiendo que habrá determinados aspectos de la ley que han sido ya realizados y cumplidos, aun sabiendo esto, los va a mirar, incluso esos, los va a mirar con respeto y los va a mirar con gran emoción y aún incluso tratando de aprender de ellos qué quieren decir y significan para su vida hoy en este momento. Y hay otra cosa importante, y es que en la ley de Dios realmente lo que se está revelando es un plan divino para el dominio de todas las cosas. Todo bajo la autoridad de Dios. Todo. Desde luego, esa ley no es una ley aplicable a una sociedad no cristiana. La ley de Dios presupone un pueblo de Dios, un pueblo redimido, por lo tanto, es en el círculo, en el ámbito del pueblo de Dios donde esa ley tiene su vigencia y tiene su actuación, es para nosotros y para nuestros hijos. La persona incrédula, la persona que está fuera del camino de Dios, para ella la ley no le dice nada. Es necesario primero que se transforme y convierta en un hijo de Dios, que haya una regeneración, entonces contemplará lo que significa esa ley.